O sea, las historias de vida que tiene nuestra organización Equitel son impresionantes. O sea, yo puedo sentarme a contar historias de 100 personas diferentes de la organización y cada historia es como así, eso pasó allá. Y es que como invertir en las personas es un tema de decisión tan fuerte y es un proceso, no es un tema de ya. Cuando uno entiende que va a invertir en las personas y que las va a poner como propósito, uno entiende que tiene que transformarse. Eso no es un ejercicio de mercadeo, eso no es un taller, eso no, es un ejercicio de transformación personal y desde mi transformación personal es una transformación empresarial. Eso quiere decir que yo estoy dispuesto a crear una repetición para que se vuelva un hábito, para que se convierta en una cultura. Y estamos hablando de años. Lo que pasa es que las reacciones empiezan a aparecer muy rápido. Y nosotros que tenemos la séptima empresa, que es una compañía de transformación cultural que se llama Cubico, pues nos ha tocado ver esto. Más de 40 empresas con las que estamos trabajando, pues desde el principio empiezan como a sentir el cambio, pero tienen que entender que están en un proceso de transformación que no depende de la compañía que llegó a hacer el acompañamiento como nosotros. Depende de la creencia de los líderes y de cómo se la jueguen. Y yo digo que esto solo funciona cuando un líder se la juega como tiene que ser y exige que los líderes que estén se la estén jugando también. Por eso nosotros decimos que no solo desarrollamos integrantes, sino que nos damos el lujo de escoger con qué integrantes estamos. Eso es bien importante porque los perfilamos y la gente que está perfilada en Equitel es gente que se quiere desarrollar. No todo el mundo lo quiere. Hay gente que quiere un cubículo y un sueldo y que me paguen el 15 y el 30 y no me hablen de más. Entonces uno tiene que entender qué es lo que está sacando, pero la fuerza que tiene dedicarse a esto y realmente irlo viendo pasar es importante y es un compromiso gigante. Nosotros hacemos un protocolo con nuestros clientes que lo hacemos hoy, que lo hicimos nosotros, y es que compramos una torta y una botella de champaña el día que decidimos lanzarnos a la cultura en septiembre del 95. Y esa torta fue para hacerle la despedida a la empresa vieja y a la cultura vieja y a darle las gracias por llevarnos hasta ahí y a romper el cordón y a darle la bienvenida a la nueva. Quiere decir que no volvemos, avanzamos. O sea, hay un propósito mayor y hay una decisión de mucha fortaleza de que ese es el camino. No importa los obstáculos, porque los obstáculos son importantes. Pero los obstáculos no dejan de ser nada distinto a retos. Y los retos lo van haciendo a uno más grande y lo van haciendo subir la vara. Y de un momento a otro se da uno cuenta de que está por arriba mirando un panorama que no se veía antes. Entonces, eso es un ejercicio realmente trascendental y maravilloso. Ahora le pedimos a Juan José que nos cuente un ejemplo de transformación personal para entender un poco mejor y digerir este tema que parece muy simple, pero que muy pocos logran aplicar. Sergio Giraldo. Sergio llegó a la compañía hace muchos años en Barranquilla, hace por ahí 15 años, 16 años. Y yo me acuerdo que teníamos un almacén que se llamaba el Energy Store. Vendíamos energía electrónica, Energy Pack, que fue una unidad que nosotros diseñamos. Y él llegó como un aprendiz del SENA. Entonces su función era mensajero y un poquito aprendiz y estaban los equipos ahí, pues él le tocaba pues como medio limpiarlos y organizarlos y todo. Y este hombre conectó durísimo con el concepto de sus fortalezas y empezamos a trabajar sobre sus fortalezas porque nosotros no tenemos limitantes. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo en la organización conoce sus talentos. Empezamos a mirar una actitud maravillosa en Sergio y unas ganas de aprender y se quería comer el mundo. Entonces dijo, no, yo quiero, enséñenme a reparar estos equipos. Entonces le enseñamos a repararlos y le enseñamos a mantenerlos y a ensamblarlos. Y después ya nosotros también vendemos plantas eléctricas y estamos en proyectos de cogeneración grandes y autogeneración. Y entonces dijo, mire, yo ya que he aprendido con esto, ¿será que me dan la oportunidad de trabajar en mantenimiento? Y pues claro, Sergio, porque no te vas y con un tutor y anda con él y vas aprendiendo. Y rápidamente Sergio se empezó a desarrollar y empezó a trabajar y a encontrar y a trabajar desde esas fortalezas. Y de un momento a otro decimos, no, sabes que tú no necesitas tutor, ahora el mantenimiento que tú los haces muy bien. Y después lo hacía tan bien y tan impecable y dice, ¿y qué tal si nos lideras una cuadrilla? Y después le dijimos, no, sabes, ¿qué tal si nos lideras el equipo de mantenimiento? Y después ya empezó a coquetearlo los equipos grandotes, a las plantas de 1750, de 2000 kilovatios, que eran las que trabajaban 24/7 en proyectos de gestión de energía. Y él dijo, oiga, yo quisiera aprender sobre eso. Bueno, pero esas son más complejas. No, no importa. Yo ya estoy estudiando ingeniería, estaba estudiando por la noche ingeniería mecánica. Entonces lo mandamos y empezó igual, con un tutor.
y después dijimos, no, ya Sergio puede estar ahí y manejar el mantenimiento de este equipo gigante, él lo puede hacer. Y después digo, oiga, Sergio, ¿por qué una cuadrilla hoy? Bueno, para hacer la historia corta, Sergio hoy es el director nacional de operaciones de todos nuestros proyectos grandes. O sea, ese hombre tiene como 70.000 kilovatios a su cargo en proyectos que trabajan 7x24 y es un hombre absolutamente conectado con sus fortalezas. Ni hablarte del crecimiento económico, ni hablarte de que pues, sus hijos estudian en mejores colegios, viven en mejor barrio. Es un hombre que entendió la cultura y que la vivió, y casos como el de Sergio son muchos en la organización. Sin duda que la historia de Sergio Giraldo es realmente inspiradora y demuestra que la curiosidad, el esfuerzo y las ganas de estar aprendiendo pueden llevar a cualquier persona muy lejos, y mucho más en la organización Equitel. Si usted no sabe cómo encontrar ese camino de crecimiento, escuche con mucha atención, ya que Juan José nos explica cómo romper esas creencias o paradigmas que nos limitan a cumplir los sueños. Mira, las creencias están o no están. Lo que hay que romper es paradigmas para uno seguir las creencias sin miedo. A mí me impacta mucho. Yo he dictado muchísimas conferencias y de las cosas que más me ha impactado es entender la cantidad de gente que conecta con esto. Porque al principio, pues como era una cosa muy sofisticada, muy extraña, cuando yo le decía a la gente, cuando me preguntaban, ¿usted qué hace? Y dice, no, nosotros desarrollamos personas. ¿Qué empresa tan rara? Es una consulta. No. Entonces desarrollamos personas para que hagan cosas maravillosas. Te cuento las cosas maravillosas que hacen, ahí sí empezamos a hablar de la empresa. Entonces la gente veía eso tan raro. Pero cuando empecé a dar las conferencias, y doy por ahí unas 40 conferencias al año, la gente empieza a reaccionar mucho y me esperan afuera. Venga, es que yo no creí que esto se podía hacer. Entonces el problema de la gente no es el qué, no es el por qué, es el cómo. Es cuando encuentran un cómo, empiezan a darle un poco de rienda suelta a sus creencias. Y cuando le empiezan a darle rienda suelta a sus creencias, empiezan a descubrirse y a descubrir, que es donde está la magia de esto. Porque yo creo que esta forma de hacer, de crear empresa que tiene un sentido común tan gigantesco, pues en el caso de nosotros ha demostrado que es capaz de hacer crecer una compañía 40 veces. Se puede multiplicar por 40. Entonces que ese es uno de los grandes miedos. Que si me meto en esto, de pronto se me cae la compañía. Dice, no, nosotros nos metimos en esto y la compañía empezó a crecer exponencialmente. Entonces, cuando hay un ejemplo, por eso yo digo que yo no soy un experto, sino un experimentado. Entonces, cuando damos ese ejemplo y contamos, la gente conecta. Y cuando la gente conecta es como abrirle un espacio, venga, yo le abro mi mente, ayúdeme, porque mi creencia está ahí. La creencia, eso sí, si no está ahí, olvídese, no va a pasar. Uno no genera creencias, las creencias están. Entonces, cuando la creencia está ahí, ya empiezan a abrir campos y entonces ya es cuestión de metodología, de voluntad, de jugársela. A mí sí me ha sorprendido mucho la cantidad de gente que está dispuesta a jugársela por esto y me encanta porque eso hace que esto demuestra que otra empresa es posible y por supuesto si somos muchos, pues otro país es posible. Hoy en día Juan José enseña este tema tan relevante para él y lo resume en un acróstico que es la palabra vida. De esta palabra de tan solo 4 letras logra sacar y explicar el mensaje que aplica en su día a día. Sí, mira, nosotros empezamos, esto ha tenido varios nombres, porque al principio lo que decíamos era la cultura del uno a uno. Quiere decir que nos vamos a enfocar en las personas y desde las personas vamos a atender a los clientes, que simplemente es lo que es hoy la cultura vida. Y se fue transformando. Después fue la venta consultiva, después fue el marco filosófico, hasta que, ¡pum!, culminó hace como 12 años. Dijimos, no, esto hay que darle un nombre simple, que diga mucho y que tenga una coherencia. Entonces el acróstico, que es vida, pues es un nombre hermoso, un nombre muy bonito y que tiene mucha coherencia, porque adicionalmente no solo es una palabra que dice mucho, sino que es una palabra que es secuencial. Entonces, vida es como el resumen de todo el tiempo en 4 letras. Vida es cuando las personas ya están desarrolladas y ya están en su salsa y trabajando desde sus fortalezas, pues ya empezamos a hacer lo que es el método, y el método es cómo engranamos en los propósitos de los clientes, ya sean externos o internos. Entonces lo primero que hay que hacer es visualizar qué es la B de vida, es para poder entender el lenguaje del interlocutor. Si es un cliente externo o un cliente interno, pues ¿cuál es el lenguaje a quien voy a atender? ¿Quién es? ¿Qué le importa? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿En qué mercado está? ¿Qué clientes tiene? Cuando uno mientras más sabe, pues más le puede coger eso, empaquetar un lenguaje, y cuando lo contacta, le habla desde su lenguaje. No desde el lenguaje
propio, sino desde su lenguaje. Y la gente, cuando uno le habla desde su lenguaje, se abre mucho. Entonces, ahí viene la segunda parte, es que cuando uno logró visualizar y es capaz de hablarle el lenguaje a un cliente, logra un momento de inspiración, porque a uno cuando le hablan su lenguaje es un momento de felicidad, es un momento de wow, ¿y usted por qué habla mi lenguaje? Y eso hace que haya un momento de inspiración y haya un momento de conexión. Conectar es importantísimo. Y cuando se conecta con la gente, pues viene la de vida, que es la capacidad de desarrollar juntos, desde la información que visualicé y la nueva que estoy obteniendo, cómo desarrollamos una relación juntos para un propósito común, ¿cierto? Y si eso, que es una promesa maravillosa, se cumple, viene la A, que es actuar. O sea, si yo cumplo lo que te prometí en esta relación, actúo bien, pues logro deleitarte. Ya no eres un cliente satisfecho, eres un cliente deleitado. Hay una diferencia enorme entre un cliente satisfecho y un cliente deleitado. Un cliente satisfecho se te va por nada, pero un cliente deleitado es un fan, es alguien que tiene una creencia fuerte, ya te considera un socio, no te considera un proveedor. Entonces las relaciones cambian radicalmente. Y eso es lo que hace que se generen experiencias y relaciones, que hace crecer exponencialmente las relaciones comerciales, y eso hace que se genere un incremento importante en las ventas, que genera un incremento importante en las compras y per se una relación mucho más poderosa con los proveedores, porque cuando los proveedores ven que uno aumenta compras porque aumentó ventas, pues quieren saber mucho más y uno los vincula, y eso es parte de la estrategia. Eso le llamamos a eso el fenómeno de la atracción, cuando uno atrae más clientes y atrae proveedores al concepto. Entonces todos empezamos a pensar al unísono en ese solo entorno, aplicando la cultura vida y aplicando el método vida. Eso tiene es una experiencia de 25 años que logramos empaquetar en una servilleta para que fuera simple de entender. Si creen que Juan José un día se soñó todo esto que nos está contando y salió a aplicarlo al mundo, pues están muy equivocados. Todo este conocimiento está basado en muchos años de experiencia y sobre todo de errores que Juan José tomó de forma positiva y que lo ayudaron a formar esta idea tan increíble que él representa hoy en día. Esta compañía está cimentada en errores, lo cual es maravilloso, porque los errores enseñan cantidades y uno no se puede amilanar con los errores, uno tiene que crecerse con los errores, partiendo desde la humildad de reconocer que hay un error. Si me preguntas, el gran obstáculo, el más grande, se llama el escepticismo. Esto genera mucho escepticismo de los proveedores, escepticismo de los clientes, escepticismo de los integrantes, escepticismo de todo el mundo, del medio, de los empresarios, pero cuando se persevera y se continúa y se cree y la creencia es muy poderosa, pues el escepticismo se va cambiando por credibilidad. Y la credibilidad empieza a generar resultados y empieza a generar una ola. Lo importante es generar la ola, lo importante es generar ese tsunami de sin parar y sabiendo que en el tsunami hay de todo, hay agua limpia, hay agua sucia, hay botellas, hay lo que quieras, pero el tsunami al final es el que manda. Entonces hay muchos obstáculos para poder crear este movimiento y el más grande es el escepticismo. La gente no cree, y la gente no cree por una razón muy sencilla, es que somos capaces de amarrarnos a una cuerda de bungee jumping, pero tirarse es otra cosa. Entonces la gente, cuando ven que uno se tira, se quedan mirando, se tiró este man, ¿qué le irá a pasar? ¿Cierto? Entonces, cuando empiezan a ver que esas cosas empiezan a generar resultados y a generar, entonces el escepticismo se va cambiando por creencia. Oiga, es que esto que dice es muy increíble, ejecutarlo está muy difícil, pero lo ejecutó y no se chocó del todo, o sea, con lo que se está chocando lo está sacando al otro lado, pero se va minimizando el escepticismo y se va convirtiendo en apoyo y en gente que se va uniendo a la causa. Y ahí es donde se genera la gran ola, y esa ola es inevitable. En nuestra organización, por ejemplo, las personas escépticas, si se mantienen en el escepticismo, tienden a no durar. El sistema los saca, el sistema no les perdona. Entonces es un tema muy interesante. Y lo bonito de esto es que tiene obstáculos. Y eso es lo que lo hace maravilloso, porque qué pereza fácil. La organización Equitel en sus oficinas está llena de murales que mandan mensajes a sus trabajadores acerca de la cultura de la empresa. Le pedimos a Juan José que nos contara acerca de estos mensajes que le comunica cada día a las personas que trabajan con él. La cultura nuestra se llama vida. Y nosotros realmente, nuestra filosofía, la vida es para gozársela. Y si la cultura en la organización es vida, pues allá no vamos a trabajar.
nosotros vamos a divertirnos y a retarnos. Entonces somos muy claros en decir, los murales dicen, gózate la vida, al que encontremos trabajando lo echamos. Y te voy a decir qué pasa con el que encontramos trabajando, lo echamos.